Buenas tardes para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema es enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades que son prácticamente de larga duración, ¿sí? Y hoy en día se da mucho por lo que es la vida sedentaria de la persona y también la mala alimentación. Es el responsable de 80% de lo que es muertes, fallecimientos en la edad adulta, ¿sí? Más todavía en los países de bajos y medianos ingresos, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y también la diabetes. Son las principales causas de mortalidad en el mundo. ¿Cuáles son las características generales que se dan en las enfermedades crónicas no transmisibles? Ausencia de microorganismo causal, ¿sí? Estas enfermedades en su causa no es un microorganismo, ¿sí? Los factores de riesgo son múltiples. También el paciente padece de esa enfermedad de forma crónica, de larga duración. También muchas veces aparece periodos de remisión y recurrencia también, ¿sí? Y influye mucho lo que es factores relacionados al estilo de vida, el medio ambiente y social del individuo, ¿sí? Y a largo plazo, si nosotros no nos cuidamos, ¿sí? Se pueden complicar y llevar a lo que es minusvalías físicas o mentales, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Trabajando en aquellos factores de riesgo, en lo que es hábitos y también estilos de vida saludables de las personas. Tenemos que modificar estos factores de riesgos y mejorar nuestro estilo de vida. Múltiples son los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí les cito algunas de ellas. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, tenemos estos factores de riesgo, ¿sí? Lo que es el consumo del tabaco. El tabaco es uno de los principales causas, ¿verdad?, de muchas enfermedades en el adulto, ¿sí? El consumo también del alcohol también es muy nocivo para la salud de las personas. Y la alimentación en sí, el régimen alimentario insalubre. Cuando consumimos déficits de frutas, verduras y aumento de comidas chatarras, ¿sí? Y la falta de actividad física también. Cuando hay carencia de actividad física, entonces va a haber sobrepeso y obesidad en la persona. Esto favorece en el niño y adolescente y en adulto, ¿verdad?, a padecer de enfermedades. Tenemos lo que es la presión arterial elevada, que es un factor de riesgo cardiovascular, una glicemia elevada, el azúcar en la sangre también, ¿sí? Los lípidos sanguíneos anormales favorecen al colesterol aumentado, ¿sí? Y entonces nuestro cuerpo requiere trabajar en aquellos factores de riesgo para prevención de las mismas. Muchas veces en la mujer dice que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, sí. Porque en la mujer muchas veces consume muchos medicamentos, como analgésicos, sí, ansiolíticos, que son los medicamentos para poder descansar, dormir, sí, antidepresivos, anticonceptivos. Estos aumentan a la larga lo que es el peso de la persona, sí, favorece al sobrepeso y a la obesidad también. El tabaco y el alcohol, ¿en qué nos perjudica? Sí, aumenta el riesgo mucho más en las personas fumadoras
Y las personas que consumen alcohol tienen más riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿sí? No solamente cardiovasculares, nuestro corazoncito, sino también padecer algún tipo de cáncer o en el tabaquismo, por ejemplo, enfermedades crónicas respiratorias, ¿sí? Es importante que sepamos que la persona que fuma no solamente se daña a sí mismo, sino también daña a terceras personas, a los demás. El consumo del alcohol, el consumo del alcohol, aparte de causar estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y favorecer a la misma, daña también lo que es el cerebro de las personas, ¿sí? También, aparte de eso, causa muchas veces de lo que es uno de los factores de riesgo de violencia familiar, intrafamiliar y en el peor de los casos, uno de los factores de riesgo de accidentes de tránsito en el mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que al conducir uno tiene que evitar el consumo del alcohol porque muchas veces causa imprudentemente un accidente, ¿sí? Y también cuando está en compañía de otras personas, corre el riesgo las personas que están a su alrededor, ¿sí? Estos comportamientos inseguros del consumo del tabaco muchas veces favorece también al consumo de otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, las drogas son sustancias ilícitas. Después esto incrementa el riesgo también de un sexo no seguro, ¿sí? Y si pasa esto, se imaginan ya a la dimensión que va a llegar. Enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? ¿Qué hacer ante las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Cómo debemos de trabajar en las enfermedades crónicas? Tenemos que trabajar en el estilo de vida, ¿sí? Ese estilo de vida sedentario que nosotros llevamos, debemos de modificarlos. ¿Cómo modificamos? Con nuestros hijos, ¿sí? La nueva generación tenemos que nosotros cambiar, ¿sí? Hay algunos consejos que les puse aquí, como por ejemplo, limitar las horas que los niños dedican a la televisión, dice, ¿sí? Evitar que los niños durante todo el día, ¿verdad? Estén cerca de la tele, ¿sí? De una computadora o de videojuegos, ¿sí? Mínimo 2 horas por día es un promedio nada más lo que ellos tienen que utilizar esto, ¿sí? Evitar que durante el día, como les dije, porque no solamente va a dañar en el cerebro de la persona, sino también en la vista, ¿sí? Y otros órganos en los niños, ¿sí? Evitar fumar y consumo del alcohol, ¿sí? Realizar actividades físicas por lo menos 30 minutos diarios y toda la semana. Hay que crear un hábito, ¿sí? Y tratar de acomodar de acuerdo a los horarios que tengamos en tiempos libres, ¿sí? Beber mucha agua a lo largo del día es fundamental también, ¿sí? El agua nos purifica, sí, limpia nuestros riñones, sí, desintoxica nuestro cuerpo, elimina nuestros desechos, entonces es importante que consumamos agua, 2 a 3 litros por día, ¿sí? Y eso también es de acuerdo al kilo peso de la persona, ¿sí? Y no hay ninguna bebida que reemplace al agua, ¿sí? Ni gaseosa, ni jugo. Entonces, tratemos nosotros cuando tengamos sed, con más razón, consumir agua, gente, ¿sí? Evitemos productos con alto contenido de azúcar también, ¿sí? En su reemplazo, lo que podemos hacer es consumir más cereales, frutas y verduras, ¿sí? Disminuir la cantidad de sal en nuestras dietas, no omitir el desayuno. Hay que desayunar, gente, ¿sí? Evitemos estar sin desayunar, ¿sí? Mucha gente tiene esa mala costumbre. Nuestro cuerpo necesita de ese combustible. Eso es importante que sepamos que al amanecer, antes de iniciar las actividades diarias, antes de trabajar mismo, nuestro cuerpo nos pide ese combustible, ¿sí?
sirve para el cerebro y para todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que desayunar. Un buen desayuno es importante, ¿sí? El desayuno no es consumir comidas chatarras, sino un consumo de frutas, verduras, jugos, algo saludable, ¿sí? Café, leche, ¿sí? De acuerdo a lo que uno más o menos esté acorde a lo que uno le es de costumbre, ¿sí? Pero evitar las frituras al empezar las mañanas, ¿sí? Evitar estar sin comer durante largas horas, ¿sí? Tenemos que hacer pequeñas meriendas, ¿sí? Entre las comidas es importante el consumo de las frutas, está para eso, la media mañana, por la tarde, ¿sí? El consumo de frutas es fundamental, ¿sí? Tratemos de evitar estar sin comer durante el día, ¿sí? Tenemos las 5 comidas diarias, entonces no omitir ninguna de ellas. Empecemos el desayuno, después tenemos lo que es media mañana, un poquito de frutas, tratar de ponerlo como hábito en nuestra dieta. Después está el almuerzo. Hay gente que muchas veces almuerza muy tarde, eso no hace muy mal también al cuerpo. Por costumbre muchas veces hacemos eso, pero nuestro cuerpo muchas veces cuando consumimos alimentos posterior a la hora que corresponde, ya no les sirve, ¿sí? Entonces tratemos de crear un hábito saludable en cuanto a los horarios de las comidas también, gente, ¿sí? Y les vuelvo a colocar aquí las enfermedades crónicas no transmisibles. Son 4. Hablamos de diabetes, enfermedad cardiovascular, las respiratorias crónicas y el cáncer, ¿sí? ¿A qué llamamos diabetes? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en nuestra sangre, ¿sí? Los valores normales de la glicemia es hasta 70 a 110, gente, ¿sí? Posterior a esto ya es prediabetes, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra alimentación. Eso es importante en cuanto a lo que es diabetes. Nosotros controlarnos también de manera rutinaria. Es importante que realicemos controles de análisis de sangre para poder identificar, ¿verdad? Si una persona está con glicemia elevada, ¿sí? Y entonces poder tratarlo a tiempo, ¿sí? Muchas veces también hay diabetes por predisposición genética, ¿sí? Donde los familiares tienen, entonces también nos predispone tenerlo, ¿sí? Con más razón, doble cuidado tiene que ser, ¿sí? En esos casos, hay pacientes que van a requerir ya lo que es la insulina, ¿sí? Que es un medicamento empleado, ¿verdad? En forma de inyecciones de manera subcutánea al paciente donde no funciona bien el, el páncreas, ¿sí? Y también hay otro tipo de diabetes, la tipo 2 que va relacionado a nuestra alimentación, que hoy en día tenemos, ¿verdad? Muchas veces alimentos alto consumo de grasas, pobre en frutas, verduras, ¿sí? Entonces eso favorece a diabetes tipo 2 también, ¿sí? Los dos tipos de diabetes no son buenos, ¿sí? Requieren de tratamiento, tanto de pastillas o inyecciones de insulina. Entonces debemos de cuidarnos, ¿sí? Porque la diabetes es una enfermedad crónica si no nos cuidamos y causa daño a otros órganos de nuestros cuerpos, ¿sí? Puede causar daño a qué órganos, ¿sí? A nuestros ojos, a nuestros riñones, a nuestro corazón también puede causar daño a la larga, ¿sí? Tenemos lo que es también problemas en la piel, causa mucho las complicaciones de la diabetes. Un paciente con diabetes muchas veces le cuesta que se cure una herida, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado cuando la glicemia está elevada, ¿sí? Es importante que identifiquemos los síntomas más comunes de una diabetes también, ¿sí? Tendencia a infecciones de la piel que no se cura con facilidad, ¿sí?
Aumento exagerado de lo que es la sed del paciente. Tenemos pérdida de peso, aumento de apetito, aumento de producción de orina, sequedad de la boca, ¿sí? Son algunos síntomas de diabetes, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Sí? Nosotros prevenimos con nuestra alimentación la diabetes, ¿sí? Aumentar frutas y verduras, ¿sí? Evitar embutidos, fiambres, aderezos, los productos que son de confitería, también evitar consumir en exceso lo que es fritura, ¿sí? También realizar las 6 comidas más importantes que tenemos durante el día, ¿sí? Como les dije hace rato, el horario de las comidas es fundamental, no pasarse ninguna de ellas también, ¿sí? Más consumo de lo que vendría a ser pollo o pescado, ¿sí? Las carnes rojas, es importante que sepamos que intercalados lo debemos de consumir con algunas legumbres, ¿sí? Que no todos los días debemos de comer carne, ¿sí? Cuidarle el cuerpo realizando algunas actividades físicas, por lo menos 30 minutos diarios. Como es actividad física, la simple caminata, ¿sí? Baile, subir y bajar de las escaleras, ¿sí? Evitar usar el ascensor, caminar de vez en cuando, ¿sí? Eso es actividad física. Entonces tratemos de insistir más en eso, ¿sí? Los pilares de tratamiento entonces van directamente basados en los factores de riesgo, ¿sí? Trabajar en aquello que causa una diabetes. Tenemos también las enfermedades cardiovasculares. Muchas son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Algunas de ellas son lo que es el infarto agudo de miocardio. Tenemos también problemas que son eh, como el ACV, que la otra clase anterior vimos, ¿verdad? También causa daños en nuestras paredes de las arterias, en nuestras venas, ¿sí? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Todo esto se puede prevenir para evitar la minusvalía del paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar nuestras arterias y los vasos sanguíneos debemos de cuidar. Si tenemos colesterol elevado, tratemos eso, ¿sí? Si algo anda mal en nuestro cuerpo, tratemos de mejorarlo, ¿sí? Si estamos consumiendo tabaco o alcohol, tratemos de disminuir y posteriormente eliminar de nuestra vida también, porque no es bueno, es nocivo para la salud, ¿sí? Para nuestro corazón más también. Las enfermedades cardiovasculares, también está el tratamiento en lo que es trabajar en factores de riesgo, en las causas, ¿sí? Trabajar en el colesterol, los triglicéridos, sí, todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra sangre, trabajemos en ello. Tenemos la presión alta, tenemos que consumir medicamentos, sí, una buena dieta, sí. Si tenemos obesidad, tratar de hacer ejercicios, sí. Entonces, trabajemos en los factores de riesgos para evitar los problemas cardiovasculares, sí. Tenemos también las enfermedades respiratorias crónicas. Estas enfermedades de nuestros pulmones, ¿sí? No son enfermedades causadas por microorganismos, sino son enfermedades donde el paciente tiene una enfermedad pulmonar por otras causas. Aquí les pongo, ¿sí? Tenemos una EPOC, por ejemplo, engloba enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son las enfermedades donde el paciente por fumador muchas veces tiene un enfisema pulmonar, el que trabaja en una minería, ¿sí? Puede también tener una EPOC, ¿sí? Una alergia incluye enfermedades respiratorias crónicas, rinitis alérgica. Tenemos también el asma, abarca también enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Ninguna de ellas son causadas por virus, bacterias o parásitos, ¿sí? Son enfermedades prácticamente que el pulmón va deteriorándose si no lo tratamos y nos cuidamos, ¿sí?
Las causas son múltiples y aquí les puse, ¿sí? El cigarrillo está antes que nada de primera mano luego, ¿sí? Ante una EPOC, por ejemplo, tenemos el hábito de fumar, ¿sí? Evitemos el hábito de fumar, más todavía en los lugares donde se dice que hay cartel y tiene que estar libre de humo de tabaco, ¿sí? Porque la exposición pasiva al humo de tabaco causa daño también, como les dije. Y no solo el fumador es el que está dañándose, sino también a los demás. Contaminación ambiental también causa daño en nuestros pulmones. Quemar las basuras, ¿sí? Exposición a alérgenos. Cuando trabajamos en una industria, ¿sí? Tenemos inhalación de polvo, productos químicos, que son también que muchas veces lleva a alergia. Y antecedentes de asma o alergia, ¿sí? ¿Cómo prevenimos? Enfocándonos en los factores de riesgo también, ¿sí? Evitar los alérgenos, evitar también el hábito de fumar, gente, ¿sí? Y para ir finalizando, tenemos lo que es el cáncer. Generalmente el cáncer, ¿sí? Es importante que sepamos que hay varios tipos de cáncer, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, cáncer de hueso, cáncer de la sangre, cáncer de las mamas, ¿sí? Cáncer del aparato reproductor masculino, femenino, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es importante que nosotros sepamos también lo que muchas veces causa cáncer y trabajar en ello, ¿sí? Aquí vemos, les puse unos ejemplos, productos químicos, el tabaco, ¿sí? El, lo que vendría a ser exposición a la radiación ultravioleta, exposición excesiva al sol, también puede llevar a un cáncer de la piel, ¿sí? Entonces, evitar la exposición a estos factores de riesgo de cáncer es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? El paciente con cáncer muchas veces requiere de múltiples estudios para poder diagnosticar, ¿sí? También es importante que sepamos que el cáncer no es una enfermedad, es, sino el, aparte no es una enfermedad, no el fin de la vida, dice, ¿sí? Cuando un paciente tiene cáncer, nosotros no tenemos que al paciente tratar de ponerle los límites, ¿sí? El paciente con cáncer puede convivir con la enfermedad, ¿sí? Bajo un tratamiento, ¿sí? Más todavía en las etapas iniciales, ¿sí? Entonces, tratemos de ayudar y estar siempre acompañando a este paciente que necesita de nosotros. Eso es importante en el paciente con cáncer, ¿sí? El paciente con cáncer va a necesitar apoyo familiar antes que nada, ¿verdad? Y de todo personal de la salud más bien también, ¿sí? Que somos terceras personas ya allegadas para ellos, pero ya formamos parte de su familia también a la vez, ¿sí? Si tienen algunas consultas, chicos, sobre la clase de hoy. De mi parte, no, profe. Bueno, si quedó todo claro, entonces yo les voy a estar dejando en la plataforma las tareas de la clase de hoy. Hoy hablé generalidades nada más de lo que enfermedades crónicas no transmisibles. En las siguientes clases vamos a profundizar una a una de ellas para conocerlas mejor, ¿sí? De las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, profe, no hay problema. Nos conectamos más tarde para la siguiente clase. Hola, profe, ¿cómo estás? Discúlpame la molestia. Viste que ayer yo te escribí en tu privado.